Gracias, señor. Ahí estamos bien. Gracias. Ok, gracias a usted, sí. Fíjense, recuerden esta clasificación. Yo la repito, pero para que les quede a ustedes claro. Los transistores tienen dos funciones así claras. La una, ser amplificadores. Si se ve ahí. A ver, amplificadores. Ahí estamos bien. Amplificar y la otra ser un conmutador. Conmutar. O sea, un switch abierto o un switch cerrado, ¿correcto? Eso Profesor, hay unos compañeros en la sala de espera, ya los si los ingresé puede dejar pasar. hace rato los ingresé. Pero ahorita ya había un mensaje en el grupo de WhatsApp para que los deje ingresar. Los No hay ingresé hace ahorita. rato, señor. Ya, profesor. En todo caso, gracias, sí, pero ya están ingresados. Bueno, amplificar y conmutar. Los transistores se dividen en tres grupos, por favor de memoria. BJT, o llamados también bipolares. Tenemos los FETs, o llamados también de efecto de campo eléctrico, de campo, ¿sí? Y el otro, el UJT, que es el de una unión. ¿Okay? Son los tres transistores que deberían ustedes conocer. Los tres vamos a ver en este curso. Los tres transistores, que ustedes deberían conocerlos muy bien. Sino que este último lo vamos a ver en el capítulo último. El capítulo, bueno, no último, en el capítulo 5, en la parte de tiristores. Este va a ser visto en la parte de tiristores. El día de hoy y el día lunes vamos a abordar este y este. El bipolar, o llamado también BJT, ¿por qué? Porque dice bi, la B es por bi, la J por unión en inglés, junction, transistor, o sea, transistor, dos uniones. Transistor, una unión. Y aquí es transistor, efecto de campo, field effect, field, campo eléctrico. Ok, los bipolares se clasifican en NPN y en PNP. El FET se clasifica en el FET de unión, la J por junction, junction de unión, y en los MOSFETs, que son los de capa de óxido metálico. O sea, este FET es el de unión, este de aquí es el de óxido metálico. Óxido metálico, ¿sí? Óxido metálico. Los JFET se clasifican en canal N y canal P. Los MOSFETs se clasifican en MOSFET de agotamiento y MOSFET de enriquecimiento.
¿ok? Agotamiento y enriquecimiento, ¿ok? Y lógicamente cada uno de ellos es de canal N o de canal P, ¿ok? Y esta es la clasificación de transistores. Ustedes tienen que conocer, pero lógicamente, como les dije al comienzo del curso, 2 horas semanales es insuficiente, pero sí ustedes deberían conocer, y ese es el motivo de mi presencia el día de hoy, para avanzar, porque es necesario que ustedes conozcan. Repito, electrónica es muy importante que todas las carreras conozcan. Anoche, por ejemplo, bueno, anoche sí me pidieron que haga una revisión a un sistema de amplificadores de guitarras eléctricas. Fíjense ustedes. La electrónica también está metida en la música. Las guitarras eléctricas con sus mini micrófonos y todo eso ahí, eso es electrónica. Como les dije, estamos en la medicina, estamos en los automóviles, estamos en las industrias. Electrónica es todo. Entonces ustedes deberían conocer por lo menos lo básico de estos elementos. El día de hoy vamos a hacer énfasis en el bipolar NPN, porque es el más usado. Vamos a ver algo de los JFETs y vamos a dedicarnos a los MOSFET de enriquecimiento. O sea, básicamente estos dos elementos son los que están dominando el mercado, más que todo el de enriquecimiento. Están dominando el mercado. Las propiedades de este MOSFET de enriquecimiento son muy buenas, son mejores que los otros transistores. Por ese motivo, casi toda la investigación, casi todo el diseño se está volteando hacia este tipo de MOSFETs. Yo no sé, les sugiero algo, ¿no? Es una sugerencia. Si ustedes se dan alguna vuelta por algún centro comercial o van a esas casas que venden electrodomésticos, vayan a la sección equipos de sonido, donde vendan los equipos de música, amplificadores, ecualizadores. Y fíjense ustedes que los que son más caros, dicen ahí en la portada, dicen MOSFET. Fíjense ustedes, dice MOSFET. O sea, es por la fidelidad de estos transistores. Son los MOSFETs de enriquecimiento. Ok, hasta aquí así hicimos un repaso. ¿Alguna pregunta? Voy a borrar. El lunes anterior, sí, mucho más atrás, vimos que el transistor NPN, no importa, o los bipolares o BJT es lo mismo, se formaban uniendo un diodo, qué sé yo, por ejemplo, un PNP, PNP. Aquí tenemos un diodo que es la primera unión. Y aquí tenemos la segunda unión. ¿Sí ven? Son como dos diodos unidos. Lo interesante del BJT es que la capa central es 1/10 de ancho de las otras capas. O sea, la capa central es apenas 1/10 de su longitud. A la capa de la izquierda se le da el nombre de emisor, emisor. A la capa opuesta, el nombre de colector, colector. Y a la capa central se le va a llamar base, base.
Ya tenemos claro el concepto, bueno, más o menos claro, de cómo es los portadores en el diodo. ¿Se acuerdan ustedes de los portadores en el diodo? Bueno, en este caso, no le vamos, digamos, no vamos a meternos en la parte de portadores. Eso ya es cuando tengamos un poquito más de tiempo. Lo que les puedo decir es que el diodo, bueno, aquí ponemos una resistencia para que me limite la corriente, que no se me queme el transistor. Yo pongo una batería, si pongo la base aquí a tierra como referencia, recuerden que la referencia es 0 voltios, 0 voltios. Yo pongo aquí una batería, voy a poner el nombre porque está puesta en el emisor. Como está la base a tierra, siempre se pone a la batería el nombre del terminal, pero repetido, V sub EE. Recuerden ustedes que esta batería lo que va a hacer es polarizarme directamente al diodo, ¿correcto? Esta va a ser la corriente de emisor. Por favor, si alguien se confunde, no comprende, o está, o se perdió, interrumpa la clase con toda confianza. Y yo le repito con mucho gusto, pero esta parte es importante que ustedes la comprendan, ¿sí? Entonces, ponemos la batería entre emisor y base de tal forma que polarice directamente al diodo emisor base. Es un diodo, ¿sí? Aquí viene la parte bonita. Al diodo base colector, yo lo voy, aquí también para que me limite la corriente, yo lo voy ahora a polarizar este diodo, pero inversamente. Inversamente, o sea, este diodo base colector está inversamente polarizado. Recuerden que para que un diodo esté directamente polarizado, debe estar el polo positivo de la batería a la capa P y el negativo a la capa N. P con P, N con N. Pero el diodo base colector, piensen ustedes, está en P con el negativo y el positivo con el, o sea, me explico, o sea, está inversamente polarizado. Ustedes van a decir, pero ¿y qué ganamos con eso? Ganamos bastantísimo. ¿Por qué motivo? Aquí aprovechamos la parte geométrica. La parte geométrica, fíjense ustedes, la base es 10 veces más angosta que las otras capas. Entonces, miren ustedes esta parte que es interesante. La corriente en la batería va de más a menos, ¿sí? La corriente va de más a menos. ¿Qué ocurre si yo tengo esta condición? Por favor, atención, que el voltaje de colector, valor absoluto, tiene que ser mayor que el voltaje de la fuente de emisor. Si esto de aquí se cumple, atención, esto se cumple, ¿qué ocurre? Los portadores que están viajando llegan a la capa P, a lo que pasan a la capa N, en vez de regresar, encuentran un voltaje mayor acá. Y en vez de que se me regresen, pasan por acá. Sí, una pequeña parte pasa por aquí. Sí está captado el concepto, por favor. Está captado el concepto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? No se me queden con dudas. Aquí hay preguntas. Hagan las preguntas, por favor. ¿Puede repetir la última parte Claro. que explicó? Aprovechamos que esta capa es la 10ª parte en ancho, fíjense ustedes, es bien angostita. Esos portadores que fueron generados
por la batería que polarizó directamente al diodo emisor base, llegan al emisor, como están con este voltaje, saltan a la base y en vez de que regresen para cerrar el circuito, como esta batería es mayor que la de acá, esta batería es mayor, estos electrones en esta capa tan angostita, estos portadores, en vez de que se me regresen, son atraídos por el campo eléctrico que me impone esta batería. Y en vez de que se regresen, saltan al colector y cerramos el camino por acá. Y ese es el principio del transistor como amplificador. Así es como se hace la amplificación. Por favor, estoy claro. Recordemos la curva del diodo. Corriente de diodo, voltaje de diodo. Si está el diodo directamente polarizado, esto es así. Claro, que es el punto 7, ¿no? Y si está inversamente polarizado, es así, ¿correcto? Hasta que llegamos al PIB, voltaje de pico inverso. Que aquí el diodo, digamos, se quema, ¿sí? No importa. Pero la curva del diodo es ahí, ¿sí? Correcto. Cuando el diodo está directamente polarizado, su resistencia, digamos, aquí tenemos un punto Q, este es el punto de operación Q. No importa, tenemos ahí. Este es el punto Q. Esta es una resistencia llamada, ¿se acuerdan ustedes? Estática, RDC, que es una resistencia pequeña. O sea, no es que tiende a cero, pero es pequeña. En cambio, si la curva, si la respuesta es así, esto me dice que la resistencia inversa es demasiado grande, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, si el diodo emisor base está directamente polarizado, tenemos una resistencia pequeña. Pero el diodo base colector que está inversamente polarizado, una gran resistencia. Por ese motivo, el nombre de transistor. Transistor. Etimológicamente se descompone en dos palabras. En trans, de transferencia, y en sistor, de resistencia. O sea, es un elemento que nos transfiere de un lado de baja resistencia a un lado de alta resistencia. Eso es transistor. Nos transfiere de un lado de baja resistencia el diodo directamente polarizado a un lado de alta resistencia un diodo inversamente polarizado. ¿Qué ganamos con eso de ahí? Vamos a ganar algo que lo pone el libro texto, que quiero que ustedes lo revisen, la acción amplificadora del transistor. La acción amplificadora del transistor. Ya les voy a poner en la pizarra para que ustedes capten cuál es ese concepto. Ya, miren ustedes. Bueno. Profe, Diga. ¿Podría explicar el comportamiento? Puede acercar más la boca al micrófono. Ahí me escucha, profe. Ahí me escucha. Sí, dígame. ¿Podría explicar el comportamiento de la corriente que sale de BCC? Porque el comportamiento sería como el de BEE, el que explicó, ¿no? No, es que justamente lo que hace es el polo negativo atraer a los portadores. En vez de que los atraiga, de que regresen. O sea, si yo aquí los genero,
en el polo positivo, siempre para que haya corriente, tiene que cerrar el circuito. Si no cerramos el circuito, no hay corriente. Entonces, mire usted, en la batería BE genera estos portadores. Y para cerrar el circuito, tiene que llegar a estos portadores al polo negativo. Pero acá, en cambio, este polo negativo, como el voltaje es mayor en colector que en el emisor, entonces este por el efecto campo eléctrico, ¿sí ven? Los arrastra. Se aprovecha que este ancho es 1/10 de las otras capas. Ni bien llegan aquí los portadores, son arrastrados, porque este campo, este polo negativo, los arrastra hacia acá. Y ahí cerramos el circuito. ¿Me expliqué, no? Sí, profe, ahora sí entendí. Ya, una cosa que se me estaba escapando, perdón. Cuando está el transistor trabajando como amplificador, esta ecuación es se cumple a rajatabla, que la I de emisor es igual, la I de emisor que entra es igual a I de base, esta de aquí es I de base, y esta de aquí es I de colector. ¿Sí? O sea, lo que me llega al polo negativo de la batería es la suma de I de base más I de colector. Entonces, esta ecuación se debe cumplir a rajatabla. O sea, eso es igual que si 2 por 2 es 4. No hay vueltas que darle. Si está como amplificador. Recuerden, para que se comporte como amplificador, tiene que estar el diodo emisor base directamente polarizado y el diodo base colector inversamente. Si eso se cumple, trabaja como amplificador. Y si trabaja como amplificador, esto de aquí es la condición fundamental para que funcione el transistor. Preguntas, por favor, preguntas. Ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿Qué señor. dijo, qué dijo sobre respecto a los resistores? Sí, que si yo tengo ¿cuál es? ¿Esto que están acá? ¿O este de aquí? ¿Cuál? La resistencia, sí, que una es mayor y otra es menor. No escuché bien. Ya. A ver, yo tengo corriente y voltaje, no importa. Le hago una pregunta. ¿A qué es igual resistencia? Es igual a voltaje para corriente, ¿sí o no? Ley de Ohm. Sí, la idea. Si yo tengo esto de aquí así, voy a poner de esa manera. Tengo un punto aquí, tengo un punto acá. ¿Cómo yo computo mi resistencia aquí? Este es un delta I y este es un delta B, ¿correcto? O sea, si yo tengo, esa es la pendiente, ¿sí? Yo tengo aquí, de aquí a acá. Este de aquí es el delta I y este de aquí es el delta B, porque estamos en el eje, ¿sí? ¿A qué sería igual? ¿Cuál es mayor aquí? ¿Cuál es mayor? Usted mismo respóndame. Para encontrar resistencia, es delta B para delta I, ¿correcto? ¿Cuál es mayor ahí? La corriente. Y entonces, ¿qué ocurre con Delta I. la resistencia? Hay más variación en la corriente que en el voltaje. Entonces, esta resistencia va a ser pequeña. Si yo a este mismo caso, yo acuesto esto de aquí a ahí, ¿sí? Al acostar, miren bien, ¿qué ocurre? Tengo de aquí a acá. ¿Qué tengo yo ahora? Delta B y delta I. ¿Qué ocurre con la relación delta B a delta I aquí? ¿Cuál es mayor? Delta B.
delta V, ¿qué ocurre con la resistencia? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, mientras más empinada esté la respuesta I versus B, tendremos una resistencia pequeña. Mientras más acostada esté la pendiente, va a ser una mayor resistencia. ¿Estoy claro o no? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Esa era su pregunta o no? Sí. ¿Esa era su pregunta o no? Sí, esa es la pregunta. Ya. Entonces, en el diodo, como esto de aquí está más o menos así, tenemos una resistencia pequeña. En cambio acá, en la parte negativa, es una resistencia bien alta, que tiende a ser infinito porque está casi acostado. O sea, si yo tengo una resistencia así, por ejemplo, tomo de aquí a acá, mire usted el delta B. El delta B es esto de aquí. Y el delta I es pequeñito, ¿sí ven? Entonces va a ser mucho mayor. Y si está más acostada, tiende a ser infinito, ¿sí? Entonces, eso es lo que les decía. En el caso del diodo emisor base, es un diodo directamente polarizado. En el caso del diodo base colector es inversamente. Entonces, la resistencia que tenemos aquí en el transistor es pequeña. La que tenemos en el de acá es grande. Y eso les voy a explicar en este momento en qué o sea, cómo no es que nos afecta, cómo nos gobierna para definir al transistor como amplificador. ¿Sí? Por favor, preguntas. Preguntas, por favor. Preguntas, ¿sí? Profesor, tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. La amplificación solo ocurre, o sea, al momento, o sea, en el voltaje, o sea, se amplifica el voltaje como tal, no la corriente. Eso es lo que quiero preguntar. Sí, o sea, el efecto ocurre en ambos, pero lo que se aprovecha básicamente es el voltaje, sí, pero el efecto de amplificación, ya voy a demostrarles, ocurre en ambos, pero se aprovecha es más que todo el de voltaje. ¿Sí? Ya va a verlo. Esta parte de aquí está clara. Gracias. ¿Alguna otra pregunta referente a esto de aquí? Espinosa, ¿sí estamos claros, Espinosa, o no? Sí, profesor, todo claro. Ya, una pregunta les quiero hacer, nada más. Es que esto aquí no recuerdo. Les dibujé el símbolo del transistor ese día. Sí, Sí, no, bueno. con las tres entradas. Sí, en todo caso vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo. Entonces ya entienden ustedes por qué se llama transistor, ¿no? ¿Verdad? Transistor. Pasamos de un lado de baja resistencia a un lado de alta resistencia. Transferencia de resistencia, correcto. A ver, veamos. El símbolo del PNP, caramba, del PNP, el símbolo es este. Aquí está el emisor. Tenemos la flechita. Aquí está el colector. Y aquí está la base. ¿Sí? Podemos verlo así, o también podemos verlo acá. O sea, depende cómo lo acostemos, ¿no? Este es el punto más, depende, pero es lo mismo. ¿Sí? Ese es el PNP. En cambio, el NPN, que es el que más se usa, es este de aquí. Aquí está el emisor. Únicamente se invierte el sentido de la flecha en el emisor, nada más. O también el que más se usa es este de aquí, colector, emisor, y aquí está la base. ¿Qué les parece? Ese es el símbolo. En vez de estar dibujando PNP, este es el símbolo.
Por favor, yo quiero que ustedes, como ya conocedores de electrónica, rechacen, no sé por qué motivo en la SPOL están dibujando mal estos símbolos. Pero recuerden que el símbolo tiene que describir lo que el elemento hace. El emisor y el colector no están puenteados, están separados por la base. Por ese motivo, piensen ustedes, el emisor llega a la base, que es esta raya, y también colector, pero no están puenteados. No sé por qué motivo hay una tendencia de algunas personas a dibujar así al transistor. O sea, aquí está la base, y de aquí ponen así, o sea. Eso está equivocado, o sea, está equivocado. No quiero que ustedes cometan ese error, porque el colector no está puenteado con el emisor. Si yo los pongo así, los puenteo. El símbolo tiene que describir lo que el elemento hace, ¿correcto? Y ambos llegan a la base, colector y emisor. Sí, eso únicamente como acotación, nada más. Bueno, perdón un segundo, ¿sí? Mil disculpas, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver ahora el efecto, cómo, esa es la parte que quiero que ustedes comprendan, cómo nos afecta o cómo nos gobierna el hecho de que tengamos resistencia baja en el diodo emisor base y resistencia alta en el diodo base colector. Por favor, presten atención. Si ustedes esta parte la comprenden, ya hemos avanzado bastantísimo. Fíjense ustedes, voy a dibujar yo aquí una señal BI. Tenemos el transistor, ponemos aquí una resistencia para que me limite la corriente, no importa. Ponemos aquí un PNP, la base, mandamos la base a tierra, y aquí yo pongo una resistencia que vamos a llamarla la resistencia de la carga, ¿sí? Y aquí ponemos el voltaje de salida, ¿sí? V sub 0. Ya hemos visto que aquí viaja la corriente de emisor, ¿sí o no? Aquí la corriente de base y aquí la corriente de colector, ¿sí? Presten atención, por favor. Vamos a asumir que el voltaje de entrada es 0,2 voltios, o lo que es lo mismo, 200 milivoltios, ¿sí? ¿Ok? Es lo mismo. Vamos a asumir que la resistencia RL es de 5K. 5K, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a asumir, esta R es pequeña, ¿sí? Esta R es pequeña, qué sé yo, esta es una R para que me limite la corriente, nada más, no le voy a parar bola, pero sí, yo encuentro que mi resistencia del diodo, este aquí es el emisor, este es el colector,
y esta de aquí es la base, yo encuentro que mi resistencia entre el diodo de emisor base, más o menos que es pequeña, es 100 ohmios. O lo que es lo mismo, 0,1K, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? No le... Sí, profesor. Dígame, sí, dígame. Dígame. Pero para el cálculo, la resistencia antes del emisor no se la consideraría, por lo que es muy pequeña. Vamos a asumir que es bien pequeña. Ya, profesor. Bueno, o si usted quiere, no importa, si quiere póngale aquí otro valor de 100 y le ponemos 200, no importa. O que sean 50 y 50, sí, no importa, o sea, o que sea 100 más. O sea, en todo caso, yo quiero encontrar, sí, tiene usted razón, pero que mi corriente de emisor, ¿cuánto va a valer? Va a valer B sub I, está bien, no importa. Póngale sobre R de emisor base más esta RX, no importa. Asuman que entre las dos me dan 100 ohmios, no importa. O 150 ohmios, como usted crea. Bueno, pongámosle que esta R de emisor base valga 50 ohmios y la de aquí también 50 ohmios, para que sea más fácil, no importa. La corriente de emisor, claro, por la ley de Ohm, es voltaje para la resistencia que está viendo, Rx más la R de emisor base, que 50 más 50 es 100K, ¿correcto? Entonces sería 200 milivoltios. ¿Para cuánto? Para 100 ohmios. ¿Cuánto es eso de ahí? ¿2 qué? 2 miliamperios. ¿Están de acuerdo? Sí, en esta malla. Esta subida, tenemos una caída más otra caída. O sea, esta otra caída es la resistencia que está entre emisor base. Esta es la RB. El diodo directamente polarizado. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Veamos la parte que nos compete, la parte ya. ¿Qué dijimos de la corriente cuando polarizamos al diodo? Lo borré, qué pena. No importa. Emisor, base, colector. Lo borré, qué pena. PNP. La corriente que entra por aquí, una pequeñísima parte se va por la base, pero el grueso de la corriente se va por colector. Esta es la corriente de emisor, esta es la corriente de base y esta es la de colector. La ecuación se cumple, pero ojo, esta corriente de base es mucho más pequeña que la corriente de colector. ¿Por qué motivo? Recuerden que la batería BCC es mayor que la de la fuente de voltaje. Entonces, casi todos los portadores se ven atraídos por la batería de colector. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Podemos decir tranquilamente que la I de emisor es parecida a la I de colector. O sea, si despreciamos la I de base, es parecida. Entonces podemos decir que la corriente de colector va a ser un poquito menor, pero bueno, más o menos 2 miliamperios mismos. ¿Sí? 2 miliamperios. Por esta condición. Si esa corriente pasó para allá, ¿cuánto vale B sub 0? Aquí quiero verlos. ¿Cuánto vale B sub 0? Es la corriente de colector por RL.
¿Cuánto vale la corriente de colector? 2 miliamperios más o menos. 2 milis. ¿Cuánto vale RL? 5K. ¿Cuánto vale B sub 0? 10 voltios. Esa es la acción amplificadora, ¿se dan cuenta? Miren, 200 milivoltios, 0,2 voltios, lo amplificamos a 10 voltios. Esa es la acción amplificadora del transistor. ¿Está comprendido o no? De esa manera decimos que el transistor está amplificado. Por favor, preguntas. No se me queden con dudas. Preguntas. Profe, Por favor, preguntas. yo tengo una pregunta, profe. Pero súbame la voz, que les o acerque más la boca al micrófono, por favor. Ya, la vez pasada, la clase pasada hablamos sobre el factor de amplificación. El beta, Eso, claro. eso analíticamente en estos ejercicios, ¿cómo lo veríamos? Porque, por Sí, ejemplo, en este caso de que acabamos de resolver, no habría un I de B. O si hay, como dado que I de C es muy parecido a I de E, entonces ahí se me surge esa duda. Porque el factor de amplificación teníamos anotado que era I de C sobre I de B. Correcto. Entonces, ¿cómo podríamos analíticamente Ya. meter ese factor en estos casos? Es que esa es la parte que les voy a explicar en este momento. O sea, está bien, usted se adelantó, está correcto. Ese afán de aprender me parece muy bueno, o sea, pero esa es la parte que sigue en este momento. Y gracias por la pregunta, sí, está bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si esto de aquí está comprendido, esto aquí está comprendido, miren, pasamos de 0,2 voltios a 10 voltios, o sea, una señal pequeñita salió aquí amplificada. Ese es el efecto de baja resistencia a alta resistencia. Esa es la acción amplificadora del transistor. Ya, ahora viene la parte... Profe, profe, Pregunte. ¿por qué usted asumió que la corriente en E es igual a la corriente en C? O sea, es parecida. Esta parte voy a explicar en este momento. Ah, ya. Miren. La relación entre la corriente de emisor y la corriente de colector es un dato del fabricante, porque depende del dopado y de la geometría. Esa que les dije que es un décimo. Esta relación viene dada por alfa. Alfa es igual a IC sobre IE. Y según el fabricante alfa, perdón un ratito, alfa, tengo aquí el dato, sí, alfa está entre 0,90 hasta 0,98. Mire usted. Ese es el rango de valores, perdón, estoy equivocado, 0,998. Perdón. Eso es. Ese es el rango de valores que puede tomar alfa. Es dato de fabricante. En cambio, la relación entre IC, bueno, I no, aquí sería E, pero bueno, IB, beta, es igual a IC sobre IB. ¿Sí? Y este es un valor
que según el fabricante puede estar entre 40 hasta 200, más o menos. Usted bien sabe que si yo pongo la expresión mucho mayor o mucho menor, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que el voltaje en el punto A sea mayor, mucho mayor que el voltaje en el punto B? Ustedes ya saben eso. La expresión mucho mayor, ¿qué significa? Quiero que me Que el que es menor es prácticamente despreciable. No, pero tiene un significado matemático eso de ahí. Lo que usted dijo es correcto, pero dígamelo en términos matemáticos. Por favor, quiero escucharlos. Que su cociente tiende a cero. No. Esta expresión mucho mayor que quiere decir que el voltaje VA es por lo menos igual a 10 veces el voltaje B. Si lo supera en 10 veces, ponemos la expresión mucho mayor que. Eso grábenselo de memoria aquí. La expresión mucho mayor que equivale a decir que por lo menos es 10 veces mayor. ¿Estoy claro? Y si vemos aquí que la relación entre IC e IB es por lo menos 40, entonces podemos decir que es mucho mayor. Ahora que hagamos un ejercicio, puede que les quede la película un poquito más clara, ¿sí? Pero en todo caso, esto es interesante. Ojo, el valor de alfa y el de beta los da el fabricante porque depende del dopado y de la geometría de la construcción. Ustedes el beta lo van a encontrar siempre en la hoja de datos del fabricante de un elemento. El de alfa no siempre lo ponen porque se lo puede calcular a partir de beta. ¿Sí? Preguntas. Ingeniero, ¿qué significa alfa y beta? Alfa, Ya. Copien la definición, por favor. Copien la definición. ¿Qué es alfa y qué es beta? Copien, por favor, ¿sí? Alfa. ¿Qué es alfa? Alfa se lo llama factor de amplificación de cortocircuito cuando la base está a tierra. Factor de amplificación de cortocircuito cuando la base está a tierra. ¿Y qué significa beta? Beta significa factor de amplificación de corriente cuando el emisor está a tierra. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Vamos a ver la relación entre alfa y beta. Siempre partiendo de la ecuación de corriente del transistor cuando trabaja como amplificador. Por favor, recuerden algo. Si está trabajando como conmutador el transistor, esto no se cumple. Esto únicamente se cumple cuando está polarizado como amplificador. Y recuerden de memoria, el transistor como amplificador necesita que el diodo emisor base esté directamente polarizado y el diodo colector base inversamente, ¿sí? Si eso se cumple,
El transistor trabaja como amplificador. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. Si yo reemplazo estos valores aquí, me va a quedar, si yo aquí reemplazo IC es igual a alfa veces, bueno, hagamos al revés. IE es igual a IC, IE es igual a IC para alfa. Y la IB es igual a IC para alfa. Me queda todo IC arriba. Entonces me queda, sí, todo IC, correcto. O si yo reemplazo IE por IC, que es alfa, que es, perdón, IC, que es beta veces I de base. Bueno, ustedes hagan eso ahí y les queda que alfa, caramba, que alfa, hagan ustedes esa demostración. Alfa me queda que es igual a beta sobre beta más 1. Y que beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. ¿Sí? Eso me queda ahí. También ustedes van a encontrar, por ejemplo, que I de emisor es igual a beta más 1 veces I de base. ¿Sí ven? Yo reemplazo IC por beta, ¿sí ven? Beta I de base, me queda esto de aquí. ¿Correcto? Sí, son cosas ahí presentes. O sea, I de colector es beta veces I de base. I de emisor es beta más 1 veces I de base, ¿sí? ¿Correcto? Ya. Por favor, presten atención a lo que voy a decirles. Lo que voy a ponerles en la pizarra es una falla común de los estudiantes, no únicamente de ustedes, también los que son de electrónica. Se me confunden. Ventajosamente los que son mis alumnos saben diferenciarlo. Sí, lo digo sin modestia, o sea, sin modestia. Si yo tengo esta configuración, por favor, miren ustedes. Aquí está el transistor. Recuerden, no puenteo emisor con colector. Si yo pongo la base a tierra, aquí yo pongo mi resistencia, un voltaje más VCC, RC. Y aquí yo pongo mi resistencia. Y aquí yo pongo el voltaje menos VE. Este R de emisor. Claro. Para que trabaje como amplificador, yo aquí le conecto, eso lo veremos después de algunas clases. Aquí entra B sub I y aquí sale B sub O. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar, lo puse con rojo porque se lo verán más adelante. Lo puse con rojo. Este parámetro se llama ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje. Esa es la simbología electrónica que me relaciona cuánto se amplificó VO con respecto a VI. En el ejemplo que les borré recién, ¿se acuerdan ustedes que me daba VO 10 voltios y VI era 0,2 voltios? ¿Cuánto era mi ganancia de voltaje? A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 10 para... 50 veces. ¿Cuánto es? ¿Ah? 50 veces. ¿Cuánto? Suba la voz. 50. 50. Entonces ese amplificador me amplificó 50 veces, ¿correcto? Esta parte, lo que está con rojo, lo he dibujado con rojo, porque esa parte en este momento no podemos estudiarla hasta que ustedes no comprendan bien la polarización del transistor. O sea, cómo ubicar bien los puntos de operación. ¿Sí? Esta parte que está aquí con rojo ya tiene que ver con la amplificación, pero antes de ver la amplificación
tenemos que entender cómo está el transistor polarizado. Lo que está con negro es la parte que nos interesa por ahora. Miren ustedes. Entonces yo borro todo aquí y borro todo acá, ¿sí? La señal, ¿por dónde está entrando? Entra por el emisor. ¿Y sale por dónde? Por colector. ¿Qué terminal lo hemos mandado a tierra? La base. Entonces decimos que este amplificador es de base común. Base común. ¿Por qué motivo? Porque BI entra por el emisor y BO sale por colector. ¿Con respecto a qué? A que la base es el común, ¿correcto? Si yo tengo este otro circuito, ¿este cómo se llama? Este se llama emisor común. ¿Por qué motivo? Porque la señal, el BI, entra por la base y la salida sale por colector. El emisor está a 0 voltios, ¿sí? Está a tierra. O sea, todos los voltajes están con respecto al emisor. Aquí todos los voltajes con respecto a la base. ¿Sí? Esta configuración se llama base común, porque la señal entra por la base y sale por colector, ¿sí? ¿Qué terminal no usamos? La base. Base común. Acá entra por la base, sale por colector. ¿Qué terminal no usamos? El emisor, emisor común, ¿sí ven? ¿Estoy claro o no? ¿Estoy claro? Preguntas, por favor, preguntas. Estoy demasiado rápido, ¿no? Estoy demasiado rápido o no? Les pregunto. Jóvenes. Profe, este es el caso del conmutador, ¿no? No, estamos como amplificador. Conmutador ni siquiera lo hemos tocado. Es que la flecha no va para adentro. ¿Cuál? En el símbolo del transistor para amplificador. Sí, pero puede trabajar como NPN. Ese es un NPN, sí. Ya, perdón, me confundí. No, está bien, yo entiendo lo que usted me quiere decir, está bien. Yo también tuve esa confusión cuando era estudiante, está bien, está correcto. Usted dice que debe ir las flechas para adentro. Sí, o sea, depende. Depende si yo pongo un NPN o un PNP, eso ya es el diseño. ¿Sí? Si usted quiere, póngale aquí. Sí, si usted quiere, póngale así también, no importa, o sea. Pero aquí sí iría a menos, o sea, iría de un más BE a un menos BCC. Y le ponemos aquí la flecha, está correcto. ¿Sí? Depende cómo yo lo polarice. Ingeniero, disculpe, la flecha no indica la dirección de la corriente, ¿dónde va? Sí, pero eso es lo que le estoy diciendo. No entiendo. Pero espérese un ratito. Estamos aprendiendo a polarizar. ¿Qué significa que polaricemos al transistor? Significa ubicar el punto Q, así como en el diodo. Una vez que ubicamos el punto Q, viene la parte alterna. Eso es lo que veremos después. Listo, pero no entiendo el segundo ejercicio, Este de aquí. donde dice común, sí. ¿Qué ¿Cómo viene la pasa? corriente?
La ¿Cómo? corriente iría, ¿cómo iría la corriente cómo iría? ¿Cómo iría? A ver, ¿Va a, la, ¿Va a la base directamente o pasa por la entra por la resistencia? base y de base, entra por la base, sale por el emisor y también entra por colector, ¿sí? Claro. Esta ecuación se cumple a rajatabla. En el, Ah, listo. en el caso este de acá, la corriente entra por el emisor, la corriente sale por la base y sale por colector, ¿sí? El sentido cambia, pero la ecuación es la misma. Aquí la corriente sale, la de emisor, pero lo tienen que alimentar base y colector. Acá, en cambio, la corriente de emisor entra y se reparte entre I de base y de colector. La ecuación es la misma, lo que varía es el sentido. Preguntas. Preguntas. No tengan recelo, hagan las preguntas. Ojo, aún no hemos visto como conmutador, todavía no hemos visto. Esa va a ser la última parte de esta clase. Preguntas. Profe, ¿podría existir un colector común? Claro, claro que sí. Sino que no se los doy a ustedes. Claro, entra entra por la base, sale por el emisor. Sí, o sea, pero no quiero, digamos, porque después ustedes se van a confundir, o sea. Pero sí, claro. Colector común, ¿cómo sería? Entra por la base, sale por el emisor, ¿sí? Sale por el emisor. Claro. Entonces, si entra por la base y sale por el emisor, es colector común, este de aquí. Común, ¿sí? BI por la base, BO por el emisor. Claro. Lo que ya sería complicar en la vida a ustedes, pero claro que sí se lo usa. Y hay bastantes usos de esta configuración, pero con que ustedes me comprendan estas dos, para mí es suficiente. Bueno, preguntas, dudas, preguntas, por favor. Estoy bien. Profe, Ah, en dígame. el NPN, Suba la en voz. el, No, suba la voz. me, ¿me escucha? Hola. Profe, ¿me escucha? Ahí, un poquito. Si puede acercar más su boca al micrófono. Ya, ahí me escucha. Excelente, dígame. Ya, profe, en el NPN, ¿cómo sigue el comportamiento de la corriente? Porque al momento de entrar en el P, ¿se podrá ir para cualquiera de las dos direcciones o no? En este caso, este es un NPN. ¿Cuál es la pregunta? Que, por ejemplo, en el de PNP, la corriente era fácil ver que se amplificaba porque buscaba un lado por el que sí podía pasar y se aumentaba, pero en el NPN como que no me queda muy claro. Es lo mismo, nada más que es al revés. Es al revés la corriente.
Entonces aquí el voltaje sale negativo, nada más, lo único. Es igualito. Si este diodo de aquí, este está directamente polarizado y el de aquí está inversamente polarizado, claro, tenemos ahí el efecto resistencia pequeña, resistencia grande. Entonces, I de colector es igual a I de emisor, eso es todo, nada más. Nada más. Sino que aquí el voltaje, como la corriente va de abajo para arriba, sale el voltaje negativo, o sea, habría una inversión de fase. O sea, la fase entre BO y BI están a 180 grados. Están desfasados. Es lo único. Pero de ahí en magnitud también se amplifica. Ese era su... Listo, profe. ¿Ah? Ya está ahí, profe, gracias. ¿Pero le respondí la pregunta o no? Sí, profe. Ya, ok. Ingeniero, Pregunte, sí, pregunte. A ver, ¿quién pregunta? ¿cómo yo sé cuándo usar un NPN o un PNP? Si hacen lo mismo los dos. Eso queda a su criterio. Aunque ya veremos más adelante cuándo usar. Aunque le digo, o sea, yo ya lo dije al comienzo de la clase, el PNP se usa poco. El que más se usa es el NPN. El que más se usa es NPN. Y en este curso, como es corto, vamos a emplear NPN, ¿sí? En este curso. Porque es más fácil. O sea, más fácil de visualizarlo. Pero igual, eso ya depende de lo que usted diseñe. Pero en este curso vamos a usar NPN, ¿sí? Ya, hagamos un pequeño ejercicio que nos ilustre lo que les acabo de explicar. Hagámoslo con un NPN, ¿sí? Para que se vea más fácil. Ok. Datos del problema. R de emisor vale 0,5K. R de colector 2,5 kilómetros. La batería menos BDE es menos 1,5 voltios. Y el voltaje VCC es más 10 voltios. ¿Ok? Más 10 voltios. Me dicen que el alfa es 0,97 y me dicen el transistor es de silicio. Cuando me dicen silicio, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué significa que el transistor sea de silicio? El voltaje de activación. 0.7. No escuché, perdón, repita por favor. El voltaje de polarización directa es 0.7. Del diodo emisor base es 0,7, correcto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de atacar estos problemas? ¿Cuál es la forma? Lo primero que hacemos es, si yo borro lo que está con rojo para que no me confunda, esa es la parte que quiero amplificar, pero primeramente ubiquemos el punto Q y hacemos el circuito de entrada. ¿Circuito de entrada cuál es? Es la malla de entrada. Menos BE, menos BE, ¿qué más? Más la corriente de emisor por RE, más el voltaje. ¿Cuál voltaje? Emisor base o base emisor, ¿cómo sería?
más el voltaje emisor base, correcto, igual a 0. ¿Sí? Ojo, aquí está viajando la corriente de conector, aquí está la corriente de emisor, y aquí está entrando la corriente de base. Vean bien el sentido, ¿eh? Ojo. Esa es la ecuación de entrada, o sea, la ecuación de entrada es esta parte de aquí. ¿Sí? Y la ecuación de salida, ¿cómo sería la de salida? ¿Cómo sería? BCC menos RC, bueno, al revés, para que tengan ustedes, menos IC por RC, y menos, ¿qué cosa? Menos ¿qué? Menos el voltaje colector base, ¿correcto? Igual a 0. O sea, aquí yo tengo que definir, este es el voltaje colector base, y este de aquí es el voltaje emisor, base emisor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vean ustedes, voy yo aquí, debo de encontrar siempre los parámetros de entrada y los de salida del transistor. Recuerden lo que les puse el día, la última clase. Circuito de entrada, esto es corriente de emisor y esto es voltaje emisor base, ¿correcto? No importa. ¿Cómo es la curva? Es un diodo directamente polarizado. ¿Sí? Y aquí tenemos, esto es punto 7, porque es de silicio. Es de silicio. 0.7 voltios. ¿Ok? 0.7, ¿ya? Y encuentro, ¿qué parámetros hay? Yo digo directamente, puedo asumir que el voltaje emisor base es 0,7 voltios. ¿Sí? 0,7 voltios. Perdón, voltaje base emisor sería ahí. Voltaje base emisor por la polaridad. 0,7 voltios. Ese es el voltaje base emisor. 0,7 voltios. Despejo la corriente de emisor. ¿Qué me queda ahí? Me queda que es 1,5 menos 0,7 sobre 0,5K. Despejé esta ecuación de aquí, la de entrada. ¿Cuánto me queda? 0,8 para 0.5 es 1,6 miliamperios. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Más o menos, si yo asumí que estábamos en 0.7, esto de aquí es 1,6. Este es mi punto Q. O sea que mi línea de carga va a estar por aquí más o menos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi línea de carga. En la salida, hago lo mismo. Voy a despejar voltaje BCB. ¿A qué es igual BCB? A BCC menos IC por RC. Pero hay un parámetro, tengo una ecuación con dos variables, IC y BCB. Pero IC la puedo encontrar de alfa. IC es igual a alfa por I de emisor. O sea, esto es igual 0,97 por 1,6 milis. ¿Cuánto es eso de ahí? Esto me queda que I de colector. ¿Cuánto es? Lo tengo sacado, ¿sí? Es 1,55 miliamperios. Entonces ya encuentro el BCB. Sí, aquí, perdón, queda el IB.Q, ¿sí? Aquí también BCB en el punto Q va a ser igual
a 10 voltios menos 1.55 milis por 2,5K. ¿Cuánto es eso de ahí? Lo tengo sacado y me sale que BSB en el punto Q es 6,13 voltios. Entonces, como ustedes pueden ver, recuerden que la salida es así, eso lo vimos también en la clase pasada, pero bueno, no importa. Lo repetimos aquí. En el transistor, recuerden que tenemos las diferentes curvas. Esta es la salida. Esto es para diferentes corrientes de colectores. IC1, IC2, IC3. Perdón, I de emisor es la cosa, I de emisor. Es lo mismo. Entonces encuentro que más o menos el BCB está por aquí en 6.13 y que la corriente está por aquí en 1.55 miliamperios. ¿Sí? Sí, tenemos aquí también la línea de carga por aquí. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? Esto nada más es matemáticas, nada más. Voy a acabar la clase remontándome a esa curva última. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Siempre la forma de plantear es malla de entrada, malla de salida y el parámetro que me relaciona entrada con salida. En este caso es alfa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro en el problema? Por favor, pregunten. No se queden con dudas. Hola. Sí, por ahí en la corriente de la base usamos la fórmula que está arriba, ¿verdad? Sí, pero en este caso pero la podemos sacar directamente. Corriente de base es igual a corriente de emisor menos corriente de colector. Sale de esa ecuación. ¿Verdad? Aquí arriba. En este caso sería ¿cuánto la corriente de base? ¿Cuánto sería? 1,6 menos 1,55. ¿Cuánto me da eso ahí? 0,05 miliamperios. O sea, o lo que es lo mismo, ¿cuánto sería? Sería 50 microamperios. Sale de la resta, nada más. ¿Alguna pregunta, por favor? No tengan recelo en preguntar. Aunque les parezcan preguntas tontas, háganlas, por favor. Profe, una pregunta. Acerque más la boca al micrófono, por favor, Rodríguez. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, siempre que nos digan que el transistor es de silicio, eso implica que el voltaje entre el emisor y la base va a ser 0,7. Sí, siempre. Ya. Ah, Y eso a ver, también sucede, profe, cuando es el PNP. en ambos, en ambos. Ah, ya. Listo. Además, le digo algo, vamos a usar siempre 0,7, porque los de germanio sí hay, pero, no, pero se los usa poco. O sea, todo hoy en día es a base de silicio. ¿Sí? No que les puse aquí para que ustedes se vayan ambientando, ¿sí? Preguntas. El voltaje BCC era un dato del problema. Claro. Ahí está, 10 voltios. Ah, es que no lo veo de mi pantalla. Perdón. Ya. Perdón, no se lo ve. Caramba, gracias. Mil disculpas. Sí, 10 voltios. Ambos son datos, claro.
Hagamos un repaso. A ver, la curva de entrada siempre va a ser un diodo, siempre. Y su emisor, en este caso, voltaje, emisor base, bueno, depende cómo sea. Siempre es un diodo. Recuerden la ecuación que les puse, la de la entrada. ¿Cuál era la de la entrada? Era que la corriente de emisor, aquí era igual, dejen ver el dato, a ver. Corriente de emisor es igual a... Sí, por favor, atención, presten atención. El emisor es igual a voltaje VE menos voltaje emisor base sobre RE, así es, ¿no? Sobre RE. Ya. Fíjense ustedes, yo de aquí saco, este es mi E en el punto Q. BB en el punto Q también es 0,7 voltios en el punto Q. O sea, yo tengo por aquí 0,7 por aquí, más o menos. Aquí me dio que la corriente es 1,6 miliamperios. Sí, yo también puedo encontrarlo sacando gráficamente la línea de carga, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes qué decíamos? ¿Cómo encontramos el punto de cruce? ¿Se acuerdan la línea recta? Este es el punto Q. Este es BB en el punto Q. Esto de aquí es la corriente, se ve, corriente de emisor en el punto Q, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y igual que en el diodo IE, cuando BB es 0, ¿cuánto vale el punto de corte con el eje vertical? Es BE para RE, o sea, 1,5 para 0,5. ¿Cuánto es eso ahí? ¿Cuánto es eso? 3. ¿3 qué? 3 miliamperios, o sea, este punto de aquí vale 3 miliamperios. El otro caso, BEB, ¿cuándo? Cuando la corriente del emisor es 0, o sea, en este punto de acá, ¿cuánto es eso de ahí? Si esto de aquí es 0, me queda que BEB es igual a BE. O sea, 1,5 voltios, así es, ¿no? 1,5 voltios. O sea, este punto de aquí vale 1,5 voltios. ¿Sí? Eso es el concepto de recta de carga. En la salida es lo mismo. En la salida es lo mismo. En la salida es lo mismo. Ahora para salida, ¿qué tengo yo en la salida? Esto aquí es voltaje VCB, esto es corriente de colector. Yo tengo una corriente IEQ. Esa corriente IEQ, así yo varíe lo que sea en la salida, varío el voltaje VCB, este voltaje va a ser más o menos constante, más o menos constante. Esto es para una corriente IEQ1. Si yo varío el punto Q, yo tendré otra corriente I de emisor en el otro punto Q. Y así. Así es la salida IEQ en el punto 3. Y seguimos ahí. Y así mismo la ecuación de salida, que era, la de salida era BCC, BCC menos
No, BCB era la cosa, BCB. BCB es igual a BCC menos IC por RC, ¿ok? Hacemos lo mismo ahí. Encontremos BCB cuando IC es 0. ¿A qué es igual? A BCC. Entonces tenemos aquí, este de aquí es BCC. El punto con el eje horizontal. Y hacemos el otro caso, IC cuando BCB es 0, o sea, en el eje vertical. Si BCB es 0, me queda que esto es igual a BCC sobre RC, o sea, este punto de aquí, BCC valía ¿cuánto? BCC valía 10. Este punto de aquí vale 10. Y este punto de acá, que es 10 para 2,5, me da 4 miliamperios. O sea, sería por acá. Digo yo, 4 miliamperios. Línea de carga. Entonces, la línea de carga que se corta con la corriente de emisor que yo he calculado acá, ese es mi punto Q, por ejemplo. Aquí yo tengo, este de aquí es el BCB en el punto Q, este es mi corriente de colector en el punto Q. ¿Sí? En este caso nos dio, esto de aquí es 1,55 miliamperios. Esta corriente de aquí que me dio es 1,6 miliamperios. Este voltaje BCB es 6,13 voltios. Me explico, o sea. Entonces tenemos expresado de la manera matemática, analítica y de la manera gráfica, ¿sí? Pero recta de carga igual, ustedes ven eso ahí. Aquí viene la parte final que les iba a explicar, la parte final de la materia, de esta clase. El transistor como conmutador. Miren bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tengo que borrar, qué pena, caramba, tengo que borrar, qué pena. Pero no quiero borrar, pero bueno, tengo que borrar. Atención. Voy a irme nuevamente a esta gráfica. No importa ahí, PNP. Aquí se ve mejor. No, lo importante aquí es, no le ponemos nada. ¿Ves? BE. Podemos ver eso. Si ustedes ven esto de aquí, ¿en qué piensan ustedes enseguida? Por favor, respóndanme. Participen, por favor, ¿sí? O están confundidos. Un amplificador. Claro, porque esta batería me está polarizando directamente al diodo base emisor. Recuerden, esto aquí es emisor. Esto de aquí es base. Y esta otra batería me está polarizando inversamente al diodo base colector, ¿correcto? Si se cumple esto de aquí, se cumple esto, decimos que el transistor está trabajando como amplificador, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Presten atención, ¿qué ocurre si yo invierto la batería? ¿Qué ocurre si la pongo yo la batería así? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Participen todos, por favor. No quiero que se me queden callados. La corriente se va por la base. No le escuché. ¿Cómo dice? Que la corriente se va por la base. No, pero primeramente, ¿qué ocurre si yo tengo la batería de esa manera?
Estén igualmente polarizados directamente. Los dos diodos están directamente polarizados. Sí, aquí ponemos la base a tierra. Sí, aquí la base a tierra. Mire bien, ¿eh? Aquí yo tengo este diodo directamente polarizado y el de aquí también. ¿Qué tenemos ahí? Aquí está más BE y aquí está más BCC. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Aquí está el voltaje de colector y este es el voltaje de emisor, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que ambos diodos van a estar directamente polarizados y ya el efecto transistor se perdió. ¿Cuánto vale el voltaje BCE? BCE es igual a BC menos BE, ¿correcto? ¿Cuánto vale este voltaje? Ambos cátodos están a 0 voltios. Aquí tenemos 0 voltios. Si están ambos diodos conduciendo, ¿cuánto vale BC y cuánto vale BE? Hola. La suma. No escuché. Va a ver lo mismo. Claro, están los dos diodos conduciendo. BC está a 0,7 y BE también está algo parecido a 0,7. Si están ambos cátodos a tierra y los dos diodos conducen, aquí hay más 0,7, aquí hay más 0,7. Más o menos, porque también varía un poquito porque las baterías son diferentes. Pero en todo caso, esto de aquí es 0 voltios. Cuando el voltaje BCE está a 0 voltios, ¿qué ocurre? Bueno, en este caso sería BCB, pero no importa, pero ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Que tendríamos al transistor trabajando en esta zona. Porque el voltaje, bueno, en este caso sería BCB, BCE, no importa, pero estamos aquí a 0 voltios. 0,7, 0 voltios. Como estamos en esta zona, decimos que el transistor se comporta como un switch cerrado. Está trabajando como conmutador, un switch cerrado. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque el voltaje BCBU se fue para acá. Y esta zona se llama zona de saturación. Saturación. Decimos que el transistor está saturado. ¿Ok? Por el contrario, si yo pongo ambas fuentes al revés, ¿qué ocurre con los dos diodos? Están inversamente polarizados. No hay corriente. No hay corriente. ¿Sí? ¿Cuánto sería el voltaje BCE? Si no hay corriente, ambos diodos están abiertos. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Sí? Tenemos eso. No hay corrientes. Y el voltaje BCE va a ser la diferencia entre BCC y BE. Entonces decimos que estamos en esta zona. Como no hay corriente, estamos en esta zona. Como no hay corriente, se comporta como un switch abierto. Y decimos que el transistor se encuentra en estado de, el transistor en esta zona se encuentra en estado de corte. ¿Por qué? Porque el switch está abierto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces las tres zonas en que puede trabajar el transistor
es esta zona de aquí, que es la región, esta zona se la llama zona de amplificación, zona lineal o zona activa. ¿Sí? Aquí es donde va a trabajar como amplificador. Aquí esta zona de acá se llama corte y aquí saturación. Aquí trabaja como switch abierto y aquí como switch cerrado. ¿Estoy claro? Por favor, ¿estoy claro? ¿Hay dudas? Esta clase, que fue extra, para mí es muy importante porque se les va a ustedes a aclarar más el panorama. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Dudas? Por eso es que debe estar siempre directa e inversa, para que trabaje en zona activa. Ambos están directos, saturado el transistor. Las dos baterías polarizan inversamente a los dos diodos, zona de corte. ¿Sí? ¿Sí? Por ese motivo, cuando encontramos, ¿se acuerdan? Lo acabo de borrar, qué pena por la pizarra pequeña. Cuando encontramos, ¿se acuerdan ustedes? Aquí teníamos que la corriente de colector, cuando el voltaje VCB era 0, me daba VCC sobre RC. Esta condición se la llama IC de saturación, porque coincide con el eje. ¿Sí? El otro caso, el VCB, cuando la corriente IC es 0, es igual a VCC, se lo llama VCB de corte. Este punto de aquí es el punto de corte. Aquí sería VCB de corte. Y aquí sería IC saturación. ¿Sí? Son los puntos de intersección de la recta de carga con los ejes coordenados. Esos serían como los límites de operación, ¿verdad? Perdón, ¿cómo dice? Si es que eso representa como los límites de operación. Es para encontrar el punto de operación. Porque por aquí pasa la recta de carga. Entonces, en el Eso lo viene a dejar resultado. la recta de carga, en el punto que se corta con la corriente de emisor que encontramos al comienzo, me da el punto Q. Gracias aquí a la recta de carga. Este de aquí es el punto Q. Punto de operación. Por eso yo les decía en la clase antes pasada la importancia de la recta de carga. Porque me da el punto de operación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Les he mandado unos deberes. ¿Sí? Hoy día hay una lección sobre los diodos especiales. Entre las 2 y las 10 y las, creo que 2 y 8 creo de la tarde, no sé. Hagan una lección bien fácil de los diodos especiales. Y el día lunes continuamos, ¿sí? Voy a enviarles este fin de semana unos deberes de transistores, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Pregunta. ¿No hay dudas o preguntas? Bueno, les agradezco, señores, señoritas. Continuamos el día lunes, 7 de la mañana, ¿sí? Por ahora, el código de ingreso a esta clase fue nomás por hoy día.
El lunes continuamos con el código normal, ¿sí? De ingreso. Pregúnteme, ¿sí? Pregunte. Jorge, pregunte. Sobre la lección es solo teoría, profesor, o también incluye algo de ejercicios? No, es teoría, es teoría. O sea, es teoría. Y si hay algún ejercicio por ahí, es teórico. Es de concepto. Muchas gracias, profesor. ¿Ok? Bueno, entonces les envío otro deber este fin de semana. Felicidades, jóvenes. Hasta el lunes. Profesor, hasta el lunes. Gracias.